Bien, hermanos, continuamos en otro video más y vamos a nuestro título. Nuestro título dice: necesitamos el arrepentimiento, hermanos. Todos necesitamos el arrepentimiento. Sobre todo cuando hemos pecado, necesitamos el arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a hablar del Salmo 51. Y dice así el Salmo 51: si usted quiere arrepentirse de sus pecados, el Salmo 51, hermanos, es un salmo de David, hermanos. Cuando él cometió pecado, hermanos, él pidió perdón. Entonces, este es la forma, ¿verdad?, como humillar nuestro corazón delante de Dios, hermanos, y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Si tú has pecado siendo cristiano ya, tienes que pedir perdón a Dios. O sea, no dejes que el enemigo, si el enemigo te golpeó y te caíste, ¿verdad?, levántate, sigue adelante, no te des por vencido. No, levántate. O sea, échale para adelante, ¿verdad? Porque la última palabra la tiene Dios. Acuérdate, en el día del juicio, ese es el día en el que se van a decidir todas las cosas. Así que no te podemos acusar, solamente lo que te podemos decir es: arrepiéntete. Y tenemos, por ejemplo, el Salmo 51. Dice David en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice: conforme, ¿verdad?, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Te lo voy a repetir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se desgarrarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Contará mi lengua tu justicia. Entonces vamos a regresar un poquito, hermanos, para comentar, ¿verdad? Fíjate cómo empieza David. David, hermanos, se humilla y dice, empieza el Salmo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Hermanos, David había cometido adulterio, hermanos. O sea, David había caído en un pecado muy grave, hermanos. Porque le había quitado a la mujer a uno de sus... Porque el marido, hermanos, de Betsabé, hermanos, que fue la mujer en la que él cayó en ese pecado, hermanos, era esposa, hermanos, de un hombre que estaba en la guerra, hermanos, ¿verdad? Que era un hombre, hermanos, del ejército de David, hermanos, ¿verdad? Y David, hermanos, no tuvo
absolutamente, hermanos, tuvo amnesia, hermanos. O sea, nunca se acordó de Dios, hermanos, mientras cometió el pecado, hermanos, ¿verdad? Aguas con ese lapsus, ¿verdad? De amnesia, ¿no? Que nos olvidamos completamente de Dios, hermanos. Hay un momento, hermanos, en el que el diablo, hermanos, te cierra el entendimiento, hermanos, ¿verdad? En el que tú no piensas, no te acuerdas de Dios. No, Dios, en ese momento Dios no está en tu mente. No está ni en tu mente. O sea, tú no recuerdas a Dios ni en tu mente ni en tu corazón. No lo recuerdas. Simplemente no lo recuerdas. Lo que estás viendo enfrente de ti, hermanos, ¿verdad? Supera toda tu fe, todas tus creencias. O sea, hermanos, en ese momento eres esclavo, hermanos, del enemigo. El enemigo te esclaviza en ese momento, hermano, ¿verdad? Es un momento en el que, si tú te acuerdas de Dios, puedes decirle al Señor: Señor, líbrame de esta tentación. Hermano, yo te aconsejo, ¿verdad? Cuando tengas una tentación, hermanos, dile al Señor: líbrame, Padre, de esta tentación. E inmediatamente el Señor te va a librar de esa tentación, ¿verdad? Pero, hermanos, David, hermanos, en ese momento, hermanos, no tenía memoria de Dios, hermanos. Estaba completamente, hermanos, su mente estaba envuelto, hermanos, ¿verdad? Viendo a una mujer, hermanos, que se estaba bañando, hermanos. Y su mente estaba en esa mujer que se estaba bañando, hermanos. Era Betsabé, era una mujer, pues, muy bonita, hermanos, ¿verdad? Y él la ve bañándose, hermanos, o sea, la ve desnuda, ¿no? Y entonces él la codicia, hermanos, ¿verdad? Y él ordena simplemente, ¿verdad? Él era el rey, dice: a ver, le dijo a su allegado, ¿verdad? Tráeme esa mujer. ¿De quién es mujer? Vayan y tráigamela. Pues es mujer de Urías Eteo, tráigamela. Se la trajeron. Y a darle. Qué fiesta, ¿verdad? Entonces, hermanos, no se acordaba de Dios, no, de los mandamientos. David, sabemos, hermanos, que era un hombre, hermanos, que tenía los mandamientos de Dios. Decía que él se gozaba en los mandamientos del Señor, hermano. Y yo no lo dudo, hermanos, que David se gozara en los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, yo te aviso y te digo: cuidado, mucho cuidado, varón que me estás viendo, mujer que me estás viendo. Ten mucho cuidado con esos lapsus, con esa pérdida de la memoria, porque en ese momento le pasó a David y también nos ha pasado a nosotros. Haz memoria y vas a ver qué te ha pasado, ¿verdad? O sea, porque si nos acordáramos de Dios, hermanos, en todo momento estaríamos clamando: Señor, líbrame de esta tentación, ¿verdad? Pero hay momentos, hermanos, en que no te acuerdas de Dios, hermano. No te acuerdas. O sea, no viene a tu mente Dios, hermano. El enemigo, hermanos, te tapa la mente y el corazón, hermanos, ¿verdad? Y en ese momento no está Dios en tu vida. Entonces, así le pasó a David, hermanos. Un hombre, hermanos, que siempre había tenido a Dios muy alto, hermanos. Y que también, hermanos, Dios siempre había tenido a David en alto, hermanos, ¿verdad? Incluso el Señor dijo, hermanos, que no había nadie como David, ¿verdad? Que David era un hombre conforme a su corazón, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí clama David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabía que se había rebelado contra Dios, hermano. Que había cometido un pecado, hermanos, ¿verdad? Grave. Lávame más de mi maldad. Él reconoce, hermanos, su maldad. Aquí está un hombre, hermanos, un gran hombre, porque David fue un gran hombre, hermanos, ¿verdad? Un gran hombre, hermanos, ¿verdad? Entre los hombres. Fue un gran hombre entre los hombres, ¿verdad? Hermanos,
y está humillado, hermanos, ¿verdad? Después de que ya había cometido varios pecados, hermanos, por tratar de borrar un pecado, hermanos, ¿verdad? ¿Qué le pasa al ser humano, hermanos? Que después de que comete un pecado, lo quiere borrar, hermanos, ¿verdad? Y eso no es posible, hermanos. Entonces, hermanos, pues aquí te dejo el Salmo 51, ¿verdad? Para que cuando cometas un pecado, este salmo te va a servir de fundamento para que te humilles delante del Señor. Es el salmo del arrepentimiento de David, hermanos. En él vas a encontrar todos los detalles. Yo te invito, hermanos, a que lo consultes, ¿verdad? Y no te sientas Superman. No hay Supermanes en este mundo, hermanos. No hay superhombres, hermanos. El único superhombre es Jesús, hermanos. Ese sí es un superhombre, ¿verdad? Porque Él es el Rey, Él es Dios, ¿verdad? Hermanos, Él superó, ¿verdad? Él está más allá de la muerte, hermanos, ¿verdad? Él está en la eternidad porque es Dios, hermanos. Entonces, hermanos, Él sí pasó todas las pruebas del pecado, hermanos. Y nosotros tenemos que pasar todas las pruebas, hermanos, del pecado, ¿verdad? Y cuando pequemos, hermanos, tenemos que ir de rodillas delante del Señor, del Dios vivo, del Dios verdadero, ¿verdad? No vayas delante de un hombre a pedirle perdón a un hombre, ¿verdad? A confesarle tus pecados a un hombre. No lo hagas porque el único que perdona pecados es Jesucristo. Dios es el único que tiene paz, es el que puede perdonar tus pecados y bendecirte para que sigas adelante. Entonces, mi deseo es que que Dios te bendiga, ¿verdad? Que tengas un lindo día en unión con tu familia, que disfrutes de la paz que hoy Dios te está dando, ¿verdad? Hermano, cuando pecas, pierdes la paz, hermanos. Que tengas un hermoso día. Dios te bendiga.